O sea, acá no estamos debatiendo quién tiene la razón. El Estado tiene la razón y la razón es una en este caso. Muy bien, acaba de lanzar el tweet, ya lo saben, ustedes nos están siguiendo desde su Facebook, con su Twitter abierto, desde sus teléfonos móviles, también con toda la tecnología que nos acompaña. Y les anunciaba que voy a conversar ahora sobre el tema económico. ¿Qué pasó con el ministro Tuesta? ¿Por qué se fue realmente? ¿Qué implica que se haya ido? ¿Cómo va a crecer el país económicamente? Lo cual es muy importante si en 2 años van 5 ministros de Economía. Este ministerio ya aparece la silla eléctrica. Así que para que nos aclare el panorama se encuentra conmigo Eloy Durán. Él es exdirector de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, o sea que conoce muy bien a esta institución por dentro. ¿Cómo está, Eloy? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Bueno, la renuncia de Tuesta es un mal mensaje institucional. Sí, a los agentes económicos, a la sociedad en general, se le está dando un mensaje de incertidumbre, ¿no? Y la raíz de la renuncia es el desencuentro que existe entre el presidente, el premier, que quiere impulsar la economía, y el ministro o parte del Ministerio de Economía y Finanzas que quiere controlar el gasto, ¿no? Entonces, como que no juegan ambas cosas, el control del gasto con el impulso a la economía. Esa parte nos puede explicar porque entiendo que el premier quiera impulsar la economía, pero lo que no entiendo es cómo un ministro de Economía no quiere lo mismo. Sí, bueno, hay dos objetivos de política, ¿no? Uno es controlar las finanzas públicas, el gasto en general, y la otra es impulsar la economía. Al comienzo se intentó hacer algo inteligente, como era reducir algunos gastos superfluos, claro, para usar esos recursos en inversión. Aparentemente se hicieron muchas medidas al comienzo para controlar el gasto y generaron algunas discrepancias, ¿no? Básicamente fueron dos las medidas que el premier compartió como propuesta al Congreso. Una fue incrementar el selectivo al consumo por razones de salud y también para oxigenar la caja fiscal. Y la segunda fue ampliar el espectro de los que tenían que pagar el impuesto a la renta de personas naturales para deducir gastos o pagar impuestos ya no a partir de 7 UITs, 20 y tantos mil soles, sino a partir de 3 UITs, casi 12.000 soles, ¿no? Esto generó comentarios, desacuerdos, la opinión pública está muy sensible en estos días y generó un desacuerdo. Hace casi un mes, un amago de renuncia y finalmente esta semana la renuncia definitiva. O sea que hace un mes ya el ministro Tuesta había dicho, esto no va conmigo. Este desacuerdo era incómodo, ¿no? Yeah. Pero esta semana fue un poquito más grave porque el impuesto selectivo a la renta no se va a proponer, el impuesto selectivo al consumo ya se subió. Y lo que se acordó con los transportistas el día lunes fue que se les iba a retribuir como una especie de subsidio 80 céntimos por cada galón de diésel, para un poquito bajar la carga del impuesto solo con ellos. Esto afectaba a la caja fiscal. No participó en la reunión con los transportistas ni el MEF ni la SUNAT. Fue un acuerdo solamente del Ministerio de Transportes con los transportistas. La huelga finalmente no se dio el día martes, pero el ministro ya se fue el día lunes, ¿no? Esto de controlar las finanzas, para que la gente entienda, significa que tenemos un déficit, ¿no es cierto? Que hemos gastado más de lo que hemos recibido. ¿A cuánto asciende ese déficit ahora? El déficit puede ser manejable si se encuentra dentro de los parámetros del presupuesto, el marco macroeconómico multianual, que para este año es 3%. Okay. Es curioso porque el BCR informaba en el mes de febrero que el déficit estaba llegando a cerca de 3,3% del PBI, un poquito por encima de lo previsto. De lo manejable, digamos. Pero hacia el mes de abril ya estaba en 2,7%. Bajo esa perspectiva, aumentar el impuesto selectivo al consumo, a bebidas azucaradas, a tabaco, alcohol, no suena mal. No sé gasolina. Y bueno, autos también hubo ahí un tema.
Suena muy feo, más bien, al tramo en efecto del impuesto a la renta, ¿no? Eso es más o menos una primera mirada. ¿Usted qué piensa? En términos generales, la impresión que se tiene a nivel macro es que se nos pasó la mano, porque si el BCR va informando que el déficit va bajando ligeramente, entonces no había que aplicar los impuestos a la renta, selectivo al consumo, la reducción de gastos, todo al mismo tiempo. Esto podía haber implicado un frenazo en la economía. Felizmente esto no se ha dado. El mes de abril se confirmó que hemos crecido casi 4% y quizá el mes de mayo podríamos crecer un poquito por encima de 4%. Pero sí, más adelante se va a sentir el freno. Comentaba el exministro de Economía, Alonso Segura, que quizá tengamos cifras positivas en crecimiento hasta el mes de junio. Y estas, por un efecto base estadístico, pueden tornarse negativas a partir de julio. Entonces ya la tasa de crecimiento va en su tendencia natural hacia 3% al final del año, ¿no? O sea, dos preguntas. Entonces, desde su punto de vista, ¿a Tuesta se le pasó un poco la mano? Sí. Ok. Y la segunda, el que viene va a tener que impulsar esto a partir de junio. Exactamente. En la historia reciente, que hay que leerla para entenderla y aplicarla para mejor, tenemos algunos casos recientes de esto que se nos pasó la mano, ¿no? El año 2016, por ejemplo, el ministro Torne hizo un gasto por encima de lo deseable, frenó la economía un poquito en el 2016 y un poco más también en el 2017. También esto pasó el 2011, el famoso decreto de urgencia 012 con Alan García, que frenó un poquito la economía del 2011 y también afectó el 2012. Y finalmente sucedió el 2008, cuando el ministro Valdivieso hizo un sobreajuste y el crecimiento de 9% se redujo a 1%. Aquella vez, curiosamente, tuvo el presidente García que llamar de nuevo al ministro Carranza y al año siguiente nos recuperamos espectacularmente hasta 9%. Y cabe comentar como anécdota que es precisamente el ministro Carranza quien recomienda al ministro Tuesta para el cargo, ¿no? Ah, lo recomienda él. Sí. ¿Le parece a usted que ha habido falta de apoyo de Vizcarra a Tuesta? Me parece que ha habido falta de comunicación. Creo que no se veía bien que el premier y el presidente traten de dar mensajes de impulsar la economía, gastar más y mejor, y por otro lado el Ministerio de Economía trate de controlar el gasto, ¿no? Eso en algún momento iba a complicarse como ahora. Pero si no se controla el gasto, se preguntarán algunos de dónde se saca la plata. Bueno, se usan los excesos de presupuesto. Por ejemplo, la Autoridad para la Reconstrucción tiene 25.000 millones en el presupuesto hasta el 2019. A la fecha va gastando 2.000. Ya. Le quedan 23. Ya. En este último paquete de transferencias de 6.000 millones a los gobiernos regionales, ahí se han ido 2. Pero la autoridad todavía tiene un presupuesto bastante importante. Otro presupuesto importante son los ministerios. El año pasado los ministerios han devuelto más de 2.000 millones y han dejado de gastar otros tantos 2.000 millones. Entonces, parte de eso también se entregó a los gobiernos regionales este mes de mayo, unos 2.000 millones más. Entonces, sí había formas de controlar el gasto, de usarlo mejor y de, digamos, reducir la carga, pero impulsando el crecimiento. Fíjese cómo la gente no se entera, ¿no? Porque mucha gente no sabe, por ejemplo, los niveles de devolución de algunas instituciones que pueden servir, ¿no? Si bien no han funcionado de cara a lo que tienen que hacer, pueden servir para estos otros gastos, para cubrir estos otros huecos, digamos, ¿no? Y así nos hubiéramos evitado todo este lío. Ahora, sí, dígame. Sí, no, y también sería bueno ver cómo vamos en términos de gasto, ¿no? Se ve que algunas regiones complicadas, los municipios gastan poco. Uh-huh. Se ve que algunas regiones con buena capacidad de gestión gastan poco también. El Callao, Lima Metropolitana, Trujillo, son los gobiernos regionales que menos gastan. Y en el caso de los ministerios, hay ministerios que están gastando 1%, 10% a la fecha de su presupuesto. La PCM, justamente del Premier, el MIDIS y otros ministerios tienen todavía un desempeño pobre en cuanto a gestión de la inversión pública. Pero eso también no está bien, ¿no? No está bien. Hay ministerios que, por ejemplo, ante esas circunstancias lo que buscan ya es reasignar el gasto.
y estos ministerios deberían ya ponerse a pensar si efectivamente el presupuesto se va a gastar en eso o toman otra decisión. Antes de irnos, en el tema de la reconstrucción, que es muy importante, ¿no? Tengo entendido que lo que este gobierno quiere es subsanar el déficit, o sea, lo que hablábamos de manejar la finanza pública, pero a la vez también quiere impulsar el crecimiento. La reconstrucción del norte puede aportar a impulsar el crecimiento. ¿Va a poder Vizcarra en estos 3 años hacer esta reconstrucción bien hecha? Creo que bien hecha puede ser. ¿Cuánto tiempo tome? Eso sí es discutible, ¿no? El plan inicial era gastar entre el 2017 y 2019 los 25.655 millones. Ya. Probablemente no logremos hacer ese gasto en 3 años, probablemente nos tome 7 años hacer ese gasto. Pero hasta ahora el resultado ha sido bastante pobre, ¿no? Claro. El 37% del gasto hemos hecho el año pasado y este año se esperaba 70%, 60%. Ya, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no se puede? Son 5 años. Mire, la gente no entiende. A usted, yo sé que usted maneja economía estupendo, pero a la gente tú le dices 25.000 millones para reconstruir. ¿Usted sabe lo que le van a decir al norte? Por favor, o sea, falta el puente, falta esto, falta el muro de contención, faltan 1000 cosas. ¿Cómo es que no pueden gastar? Ahí podríamos hablar de 3 aspectos para mejorar, ¿no? El primero es la organización, el liderazgo. Algunos procesos más exitosos o relativamente más exitosos tuvieron como el líder de la gestión al presidente, ¿no? Fue el año 98 el presidente Fujimori, el año 73 el presidente Velasco, el año 1926 el presidente Leguía. Yeah. Los demás no. 3 de los más importantes fracasos han sido cuando se crearon estas organizaciones, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios el 2017, el Forsur el 2007, Ordesur el 2001. Y lo otro es cómo se organiza el equipo de trabajo, ¿no? Generalmente el ejército tuvo una presencia importante y es una organización vertical, consolidada, y la dirección está en base a la institucionalidad existente, ¿no? El 98 fue el MEF, el 73 fue INDECI y el año 26 fue el proyecto Olmos el que dirigió las acciones. Un segundo tema que hay que ver es el plan. El plan prevé 4 líneas de trabajo. La reconstrucción de la infraestructura, la prevención, la vivienda y el fortalecimiento de las instituciones. ¿Qué le faltaría a este plan? Le faltaría más obra pública, que no sea solamente la reconstrucción, sino impulsar la economía que está bien castigada en la zona. Hay claros indicios de desempleo ya en la zona. Uno segundo es la promoción de otras actividades económicas. La construcción genera empleo, pero temporal, ¿no? Piura, por ejemplo, tiene fortalezas en gas, petróleo, fosfatos, mango, uvas, tiene chocolate blanco, tiene café de Canchaque, tiene turismo. Habría que impulsar por ese lado. Y lo otro que se está descuidando es el friaje. Normalmente sucede primero un golpe por el lado del norte y después viene por el lado del sur. Ya las temperaturas están bajando en el sur y no se ve que haya un plan para el friaje. Y el tercer tema que habría que ver es que se necesitan mejoras, ¿no? Y por ese lado viene la parte positiva, porque el día domingo se aprobó el decreto legislativo 1354 en el marco de las facultades delegadas y se hicieron mejoras para todo lo que sea reconstrucción. ¿Qué significa eso? Que los proyectos que son de reconstrucción tendrán algunas facilidades en el marco normativo. Me hubiese gustado que eso sea no solo para los proyectos de la reconstrucción, sino para todos los proyectos de inversión pública en el país. Justamente, ¿no? A ver, preguntas del público. Marcel Ramírez dice, ¿cómo será un seguimiento? Ya respondió Marcel, por si acaso, a todas tus preguntas anteriores. ¿Y cómo será un seguimiento minucioso del avance de la reconstrucción? Bueno, hay 2 detalles que en los procesos anteriores, por ejemplo, el año 2015, contaba el exministro Segura, se implementaron y se han deshecho ahora, ¿no? El primero es
que los ministerios se desplazaron a las zonas a hacer los proyectos en las zonas y no esperar que los proyectos los traigan los alcaldes acá y demorar en la selección. Y lo segundo es que se hacía un seguimiento en cada Consejo de Ministros, cada miércoles, del avance de la ejecución del dinero de la reconstrucción. Y además se formó un mini gabinete de 8 ministros que se reunía todos los lunes a las 8 de la mañana a hacer seguimiento del gasto y priorización del gasto de la semana que venía, ¿no? Entonces esa buena práctica se dejó de lado. Ahora prácticamente hemos dejado sola a la autoridad, ¿no? Lo hemos dejado solo desde PCM, lo hemos dejado solo desde el Ejecutivo en general, lo hemos dejado solo desde los gobiernos regionales, ¿no? Más preguntas. ¿Cómo, del Facebook, cómo se puede reactivar o cómo ve la reactivación de la inversión pública? Que es otra de las cosas que ha mencionado y que este gobierno quiere. Yo veo que en el caso de la reconstrucción, los resultados han sido pobres y podrían ser mejores si estas medidas del decreto legislativo que ha salido publicado el domingo funcionan. Si queremos reactivar la inversión pública, aparte de hacer más seguimiento, más apoyo, podría ser una buena medida que este decreto 1354 se extienda a toda la inversión pública. Por ejemplo, ¿qué cosas hay en el decreto 1354 que ayudarían? Unas normas para que SUNARP haga más rápido la disponibilidad de terrenos. Ya. Para que el proceso de expropiaciones sea mucho más lento, mucho más rápido, y plazos mucho menores taxativos para que SUNAT emita las certificaciones y para que se hagan las tasaciones de los predios que hay que tomar. La posibilidad de que se firmen convenios de encargo con organismos internacionales, como lo tiene, por ejemplo, Panamericanos. La reducción de los procesos de contratación. El proceso de contratación debería demorar 45 días. Está demorando 105 días en realidad. Ya. La norma prevé plazos de 31 días. Ahora, ahí hay que gestionar las contrataciones, ¿no? Lo otro, la Contraloría. La Contraloría tiene 10 días para opinar en caso de adicionales de obra de más de 15%. La norma le da 7 días bajo responsabilidad. Si no responde la Contraloría, se asume con silencio positivo administrativo, Ya. ¿no? Y finalmente, durante la elaboración del expediente técnico se tiene que concluir con la certificación ambiental y se sustituye la emisión del CIRA y el plan de monitoreo arqueológico por un seguimiento del Ministerio de Cultura. Siguiente pregunta. Esto que ha pasado con el impuesto selectivo al consumo, esta devolución que van a hacer a los transportistas de 80 céntimos por galón va a significar que se va a disminuir la cantidad de plata que se calculó recaudar. Todo el resto sigue, pero esto va a tener una excepción. ¿De dónde va a salir esa plata ahora? Bueno, ahí viene la complicación. ¿Por qué sube el selectivo? Quizá pueden haber dos razones. Uno, para mejorar los temas de salud. Los transportistas deben cambiar su matriz de consumo de diésel a gasolina. Es que ese es el problema, porque ellos, o sea, se les va a devolver esto, pero ellos usan el combustible más contaminante. Exactamente. O sea, yo me mato poniéndole gasolina limpia a mi carro y él que pone un contaminante tiene un beneficio. Claro, antes tenía que pagar impuesto y lo iba a pensar, ¿no? Ahora le van a devolver gran parte del impuesto, entonces ya no va a estar tentado de cambiar. Ese es un primer gran problema. Sí, y el otro es que si queríamos oxigenar a la caja fiscal con la mayor recaudación, ahora vamos a tener una menor recaudación. Tampoco vamos a lograr ese efecto, ¿no? ¿Le parece a usted que las políticas como la del ministro Tuesta son buenas, son malas? Porque también mucha gente dice este gobierno pues no puede ceder ante los peajes, ante los lotes petroleros porque están los pescadores, ahora ante los transportistas, después viene el SUTEP, o sea... A ver, digamos, si hablamos del ministro Tuesta, él no ha cedido, ¿no? Él ha estado en su línea. Quizá lo que le faltó en las medidas es tratar de blindarlas para hacerlas eficaces. Por ejemplo, si subimos el impuesto al consumo de licores, ya está entrando contrabando por las fronteras, ¿no? Que no paga impuestos. Ya está entrando a la vía pública el expendio de bebidas adulteradas, ¿no? Cigarros de contrabando. Sí, y la gente consume licores y va a consumir esos licores que no son de mejor calidad. Y entonces el efecto sobre la salud otra vez se va a perder, porque la gente igual seguirá consumiendo y de peor calidad.
Y el efecto sobre la recaudación también, porque la gente no pagará los impuestos de los productos más caros, sino que irá por productos que no pagan impuestos. Pero así de potente, o sea, a ese nivel, el nivel de contrabando que puede entrar es tan fuerte que puede afectar al gran consumo así de esa manera. Sí, habría que ver los resultados, por ejemplo, en Puno, que han sido poco eficaces, y un poco en la frontera del sur, en Tacna. Y también qué mensaje se está dando, ¿no? Porque acá nuestra eficacia depende del trabajo de la SUNAT, pero el ministro decía que los sabuesos se habían convertido en chihuahuas, ¿no? Reconociendo que la SUNAT estaba débil para enfrentar el contrabando. Entonces vamos a tener un problema por ahí también. Bueno, también cualquier medida que tomes es complicado por el entorno que tienes, ¿no? De instituciones que no funcionan en realidad. Bueno, ¿quiénes están de candidatos para suceder al ministro? Bueno, en esta década han habido 12 viceministros entre Economía y Hacienda. Y de esos 12 viceministros han sido consultados 4. A la fecha no hay confirmación de que alguno de los 4 haya aceptado, así que todavía la elección está abierta, ¿no? Pero tendría que tener entonces, porque ya no, o sea, otro cambio de ministro ya no nos va, ¿no? O sea, hay que seguir impulsando la economía, tiene que seguir creciendo, tenemos una meta de crecimiento, hay que reducir el déficit, etcétera. Entonces, ¿qué perfil más o menos tendría que tener, ¿no? Para no chocarse otra vez con Vizcarra y con Villanueva. Yo descartaría un perfil hacendario de control de gasto. Yo iría por alguien más impulsor. En los últimos años, el que ha tenido este cariz ha sido el ministro Carranza. También se recuerda mucho al ministro Benavides, ¿no? Que impulsaron el gasto. Porque el país hoy ya se jugó todas sus cartas, ¿no? Ha llegado al límite de endeudamiento, ha llegado al límite del déficit fiscal, está recaudando poco, ha puesto todos los recursos en la canasta. Los gobiernos regionales tienen mucha más plata que en cualquier momento de la historia, los gobiernos locales están llegando a su máximo histórico y los ministerios también. Hemos puesto muchísimos recursos en la inversión pública y lo que habría que hacer es impulsar, ¿no? Entonces, un ministro que cumpla con eso también estaría en la misma línea del premier y el presidente, y un poquito se daría un mensaje de coherencia, de certidumbre, de confianza a los agentes económicos. Muy importante. Muchas gracias, señor Durán. Gracias. Muy instructiva su Muchas charla gracias. de esta mañana. Vámonos entonces a una pausa. Gracias a todos ustedes que están participando con muchas preguntas. Hoy día estoy muy contenta porque han amanecido todos muy loros. Así que estoy muy feliz. Vamos a una pausa y volvemos con la colega Gloria Granda para hablar de coyuntura política.